Hermanos, estamos, bueno, hemos pasado ya una parte de este tiempo hermoso como es el tiempo de Cuaresma que ya terminó. La Cuaresma termina el Jueves Santo, luego pues entramos al Triduo Pascual, llegamos al Domingo de Resurrección y ahí comenzamos pues el tiempo pascual, ese tiempo que estamos viviendo ahorita. Ahorita estamos viviendo la semana de la octava semana, en la que todos los días, hermanos, como que escucháramos el mismo mensaje de domingo a domingo, del domingo de resurrección al siguiente domingo. Tiempos maravillosos, hermanos, que podemos disfrutar nosotros en esta santa iglesia católica. Santa, como dice el credo, creo en la iglesia que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica y que su base pues está en Roma. Bueno, hermanos, vamos a recordar un poco y vamos a tratar de narrar un poco por qué y cómo vivir estos tiempos. Ahí pues el hermano nos está poniendo unas escenas. Quizá es la parte esta antes de la entrega, Jesucristo charlando, dialogando con sus apóstoles. Pero bueno, hermano, vamos a tratar de ver por qué los tiempos y por qué celebramos nosotros cada uno de estos tiempos. Y vamos a comenzar, hermanos, con el miércoles de ceniza. Cómo la iglesia puede, cuál es el fundamento para decir el miércoles tanto será el miércoles de ceniza. En este caso, hermanos, el miércoles de ceniza es un día inolvidable en este año, porque el miércoles de ceniza este año cayó el 14 de febrero, el día del amor y la amistad, el día de San Valentín. Entonces, hermanos, pues parte del amor de Dios es que ese día, pues el día del amor y de la amistad también, nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar del miércoles de ceniza. Nos dice Ezequiel 9:4, y Yahvé le dijo, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Hermanos, miren que Yahvé Dios, pues desde el Antiguo Testamento y con el profeta Ezequiel, nos está a nosotros invitando y nos está diciendo que la señal de la cruz, pues es una maravilla. Porque el mismo Yahvé le dijo, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en la frente, hermanos, la señal de la cruz. Y esta señal de la cruz, pues cuando nosotros hacemos la adoración a la cruz, esa cruz, hermanos, que fue teñida, que fue chorreada por la sangre de Cristo, nosotros pues le hacemos el saludo a nuestro Señor Jesucristo en su altar, que es la cruz, que es el nuevo altar. Allí, hermanos, nosotros adoramos a Dios, así como adoramos a Dios en la Santa Eucaristía. Nosotros estamos claros, hermanos, claros que Dios está allí. Todos los hombres, nos dice Judith, todos los hombres, mujeres y niños de Israel que habitaban en Jerusalén se postraron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos ante el Señor. Cubrieron de ceniza sus, ¿qué, hermanos? Sus cabezas. Todos los hombres. Pues hoy, hermanos, el que no quiera, pues no se lo hace, pero la invitación de las Sagradas Escrituras es que todos los hombres, mujeres y niños de Israel, los que verdaderamente queremos ser israelitas del nuevo pueblo de Israel, que ese nuevo pueblo de Israel es el pueblo católico, es el pueblo católico, pues que Dios lo universalizó, el pueblo universal, un pueblo, hermanos, de Dios, que está con los brazos abiertos para recibir a todo el que quiera llegar. Entonces, de todos los hombres, bueno, volví mi rostro hacia el Señor Dios para implorarle con oraciones y súplicas en ayuno, sayal y ceniza. Otra más. Hermanos, ¿por qué nosotros comenzamos este tiempo, el tiempo de Cuaresma, con el miércoles de ceniza? Y ahora les voy a explicar un poco, hermanos, cómo
se determinan esos días? Miren, hermanos, en los tiempos antiguos, ya vamos a leer Apocalipsis, hermanos, ya lo vamos a leer. En los tiempos antiguos, hermanos, no habían calendarios precisos. No habían calendarios precisos. Entonces, los antepasados, hermanos, se dirigían por un calendario lunar, o en un tiempo un calendario solar, pero luego en los tiempos de Jesús era un calendario lunar. Y la luna, hermano, pues las fases de la luna son muy importantes en nuestra vida, en la fauna, en la flora y todo eso, pero también para Jesucristo. Y también, hermano, hay 4 estaciones del año, que son primavera, otoño, invierno y verano. Pues bueno, hermanos, ¿cómo se determina cuándo va a ser la Semana Santa? No hay, hermanos, un día exacto. Nosotros, hermanos, no celebramos fechas, no celebramos cumpleaños, nosotros celebramos acontecimientos, que pasó, que sucedió y que hay que recordarlo porque es la obra más grande de misericordia de Dios con todos nosotros. Bueno, hermanos, entonces miren, los antepasados y la iglesia tomó a bien esto y la iglesia lo hace. ¿Cómo calcular la Semana Santa? Hermanos, después de la primavera, la luna llena, llega la luna llena. Ustedes han observado, hermanos, que en todas, pero absolutamente todas las Semanas Santas, la luna está llena. Es de allí hay un punto de partida. Cuando después de la primavera llega la luna llena, el siguiente domingo después de la luna llena es el domingo de resurrección. Y el domingo anterior a la luna llena, después de la primavera, es el domingo de Ramos. Entonces, hermanos, en este caso, la luna llena, si no me equivoco, cayó, bueno, en Semana Santa. Comenzó el 24, la luna llena tuvo que ser como el 26, 27, por ahí. Entonces, el domingo de resurrección fue el domingo 31 de marzo. El domingo de Ramos, el inicio de Semana Santa, fue el domingo 24 de marzo. La Semana Santa cayó la última semana de marzo. Bueno, entonces, si la luna llena cae siempre en Semana Santa, el siguiente domingo es el domingo de resurrección. Y el anterior domingo es el domingo de Ramos. Entonces, hermanos, la iglesia cuenta regresiva, cuenta hacia atrás, 40 días antes del domingo de Ramos. Aquí podemos ver que nosotros cómo podemos disfrutar el domingo de Ramos recibiendo a nuestro Señor en Jerusalén, la última entrada, la entrada triunfal, en donde ya no salió. Y aunque estos mismos que lo recibieron con ramos, estos mismos gritaron, crucifíquenlo, hermanos, esto nos da a nosotros a entender que nosotros qué fáciles somos para convencer, qué fácil somos nosotros para cambiar de mentalidad. Los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, expertos, hermanos, en el convencimiento, expertos ellos en poner a la gente contra Cristo, lo logró. Y lograron que esta gente que recibió al Señor con alegría, con ramos, con palmas el domingo de Ramos, lograron esta gente, los jefes de los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, pero en especial Anás y Caifás, lograron, hermanos, que esta gente se le diera vuelta a Cristo y dijeran el Viernes Santo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero bueno, hermanos, les sigo explicando. El 24 de marzo fue el domingo de Ramos. De ahí se cuenta regresiva hacia atrás y hay 40 días exactamente hasta el miércoles 14 de febrero, que es el día que nosotros celebramos el día del miércoles de ceniza, que fue el día del amor. Entonces, si usted cuenta ya en orden ascendente, del miércoles 14 de marzo, del miércoles 14 de febrero, miércoles de ceniza,
al domingo 24 de marzo, domingo de Ramos, hay exactamente 40 días, que son los 40 días que nos habla Mateo 4, nos habla Lucas 4, que Jesucristo pues fue al desierto. Jesucristo no inventó, hermanos. Al desierto se metía la gente que quería purificarse, que quería cumplir con el Señor, que quería no contaminarse, se metía al desierto. Jesucristo lo hizo, se metió al desierto por 40 días y 40 noches a hacer ayuno, oración y sacrificio, porque le llegaba la pasión, muerte y resurrección. Entonces, hermanos, del miércoles 14 de febrero al domingo 24 de marzo, domingo de Ramos, ahí se ajustan 40 días. Esa es la cuaresma. Aquí podemos ver, hermanos, ya les sigo explicando, aquí podemos ver cuando Jesucristo llegó al templo de Jerusalén y le dio vuelta a las mesas, desató a los animalitos. Hermanos, les comento un poco. El templo de Jerusalén tenía un aproximado de 20 hectáreas a la redonda, o sea, el templo pequeño, pero el terreno en donde tenían todos estos negocios era de aproximadamente 20 hectáreas, más de 20 manzanas, bastante. Bueno, y los jefes de todos estos negocios, igual que hoy, que se ha convertido los templos del Señor en negocios, los jefes eran los sumos sacerdotes Anás y Caifás, que eran suegro y yerno. Hermanos, y ellos, Anás y Caifás, eran los dueños de muchos de estos negocios. Ellos tenían sus haciendas de becerros, de ovejos y todo eso. Y cuando llegaba la gente a ofrecer sacrificio y llegaban con un ovejito, con un ternero, esta gente le buscaban cualquier defecto, hermanos, para decirle, no, ese animalito que usted trae no lo puede sacrificar porque no está perfecto. Usted tiene que comprarnos a nosotros porque los de nosotros sí están perfectos. Era el negocio de ellos. Y ese fue uno de los motivos por el que Jesucristo les va a tirar todo y a desatar a los animales y todo esto. Esto es lo que estamos viendo aquí. Y allí vemos a los grandes sumos sacerdotes judíos, los que ordenaron la muerte del Señor, Anás y Caifás. Hermanos, y esta gente no creyó en el Mesías, no creyeron que Jesús era el Mesías, el Dios. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías que viniera a ser duro, un Mesías que viniera, había muchos pueblos, por ejemplo, Judas Iscariote pertenecía a una organización que eran revolucionarios, o sea, toda esta gente eran revolucionarios, para ellos matar era lo de menos, pues. Y ellos esperaban un Mesías revolucionario. Por eso al final ellos dijeron, no hombre, que Mesías, que Dios va a ser que dice que cuando le dan en una mejilla hay que ponerle la otra. Si la ley de ellos, que ellos pues tienen la ley de Moisés, que está en los 5 primeros libros del Pentateuco, la ley de ellos era la ley del talión. Y es todavía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si me matan, yo mato. Si me cortan una mano, les corto una mano, ojo por ojo, diente por diente. Por eso, hermano, Jesucristo no calzó pues en la ideología de ellos. Y por eso al final también ni Judas al final no creyó en Cristo porque era revolucionario y esperaba un Mesías revolucionario. Y por eso dijo Judas, no hombre, que va a ser el Mesías no. Lo pisteó, lo vendió, lo entregó con un beso y todo eso. Pero en realidad Judas pensó que no era el Mesías. Bueno, hermanos, entonces seguimos. Les comentaba que pues del miércoles 14 de febrero al domingo 24 de marzo es la cuaresma de Jesucristo, esa cuaresma que nosotros tratamos de vivirla también. El domingo de Ramos comienza la Semana Santa. Y termina, pues la semana termina el domingo de resurrección. En este caso fue de domingo 24 de marzo a domingo 31 de marzo. Esa fue la Semana Santa. Y vean, hermanos, ¿qué hacemos nosotros en Semana Santa?
Domingo de Ramos, pues celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén con los ramos. Lunes Santo, Judas recrimina a María de Betania por ungir los pies de Jesús, ya el tremendo Judas, ya buscando la forma. Martes Santo, Jesús anuncia la traición de uno de los 12 y la negación de Pedro. Eso fue el martes santo. Miércoles Santo, Jesús confirma la traición de Judas. El que moja, ahí está, mire hermano, el que moja en mi mismo plato, ese me va a entregar. Era Judas, hermano. Cristo se lo dijo, se lo predicó, hasta se lo dijo: Judas, me vas a entregar. Seré yo, Señor, dijo. Hermanos, pero Judas, con la mentalidad de revolucionario, con esa mentalidad, se murió, hermanos, con su ideología. No quiso cambiar a como Jesús quería. Entonces, pues, el miércoles, Jesús confirma la traición de Judas. Le está diciendo, hermanos, se lo está diciendo para que no lo haga, pero las decisiones, hermanos, son muy personales. Nosotros, hermanos, también traicionamos al Señor muchas veces, y lo hacemos no porque Dios no nos hable, lo hacemos porque somos necios. Jueves, última cena. Jesús instruye la Eucaristía y el orden sacerdotal. El Jueves Santo, hermanos. Hermanos, y miren, aquí comienza desde el jueves, desde la puesta del sol, a las 6 de la tarde en adelante. Allí termina la Cuaresma, el Jueves Santo, ya cayendo el sol, 6 de la tarde. Y comienza la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el triduo pascual, esos 3 días, hermanos, que nosotros recordamos, que nosotros, hermanos, vivimos la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces termina el jueves, la Cuaresma termina el jueves, y de allí comienza el triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Miren, porque en aquellos tiempos, hermanos, y aún para alguna gente todavía, bueno, en aquellos tiempos, el día terminaba con la puesta del sol a las 6 de la tarde. Es decir, que el jueves, después de las 6 de la tarde, ya era viernes. Y por eso después les voy a explicar por qué celebramos el sábado la vigilia pascual. Pero bueno, vamos con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El jueves Jesús instituyó la Eucaristía, el orden sacerdotal. Y fue ese día también, hermanos, cuando Jesucristo le lavó los pies a sus 12 apóstoles. ¿En señal de qué? En señal de que Él era el rey, pero Él se pone como esclavo. Hermanos, para los judíos era una ofensa que un sumo sacerdote, un maestro de la ley, le lavara los pies a alguien. Era impuro. Y Jesucristo viene a dar el ejemplo de que si nosotros queremos ser verdaderos seguidores de Dios, verdaderos cristianos, si nosotros verdaderamente queremos seguir a Dios, nosotros debemos de ponernos en el puesto de esclavos. Por eso el Jueves Santo Jesucristo se pone en el puesto de esclavo. Hermanos, habrá cosa, yo como delegado lo he hecho, lo hice este año, el Jueves Santo, lavar los pies de 12 personas. Hermanos, créanme que se siente algo extraño, se siente que uno se está poniendo como esclavo de la gente. Imagínense cómo se sienten las personas que van a un salón de belleza, que les arreglen las uñas, a que les pongan suavizante en los pies y todo eso. Se sienten como reyes. Pero el que lo hace, ¿cómo se siente? Puede sentirse como esclavo. Jesús nos quiso enseñar, hermanos, que para nosotros alcanzar
la voluntad de Él. Para alcanzar el reino de los cielos, nosotros debemos de ponernos en el puesto de esclavos. Como lo dijo la Virgen María en el Ángelus: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Dios no nos quiere tontos, hermanos. No, no es que vamos a ser tontos. No, por eso Él mismo dice: sean astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Pero sí, hermano, el puesto de esclavo es de servir, de servicio. Jesucristo vino a servir y no a que le sirvieran, hasta el punto de dar la vida. Pues el Jueves Santo comienza el triduo pascual, comienza el tiempo de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el jueves por la tarde. Y fue cuando el Señor instituyó el sacerdocio. La Eucaristía, hermanos, allí mismo cuando el Señor dice, y está en los evangelios sinópticos, en todos los evangelios, cuando Jesucristo dice: y llegada la hora, tomó pan, Mateo 26, 26, y Pablo lo repite en 1 Corintios 11, 23 en adelante, y dice: y llegada la hora, tomó pan, lo bendijo. Eso es lo que hace el sacerdote. Cuando el sacerdote lo bendice, lo consagra. Lo bendijo se quedó en el pan, lo bendijo, lo partió. Cuando parte el pan, hermanos, a eso es lo que los católicos le llamamos la fracción del pan. Un pan fraccionado, que Él esté en el pan y lo fracciona para que puedan comer todo de Él. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, miren las fracciones del pan, los pedacitos de pan, tomen y coman todos, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Aquí está poniéndose, hermanos, Él en el puesto del sacerdote de Melquisedec, el sacerdote que caminaba con Abraham, y que allá dice en Génesis 14, 18, Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo. Es el sacerdocio de hoy, que aquí mismo Jesucristo lo instituyó. Cuando dice: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomo el vino, tomen y beban todos de él, porque esto es mi sangre. Sangre de la nueva, la antigua alianza. La sangre de los becerros se quedó en el Antiguo Testamento, ya no vale. Sangre de la nueva alianza y eterna, que será derramada por nosotros para el perdón de los pecados. Hermanos, y cuando dice: hagan esto que yo estoy haciendo, hagan esto en memoria mía. Ese es el orden sacerdotal. Háganlo. Ustedes ven los apóstoles escuchándole con tanta atención. ¿Y por qué hoy, hermanos, muchos no lo pueden comprender? Hagan esto en memoria mía. Esa es la orden. Por eso, hermanos, solo los sacerdotes pueden consagrar el pan y el vino. Solo los sacerdotes tienen las manos consagradas para convertir el pan en su cuerpo, en su carne, y el vino en su sangre. Los ministros, delegados ministros, sí pueden dar el pan, la hostia, pero no la pueden consagrar, porque eso es exclusivamente para los sacerdotes, porque Jesucristo, en este momento, Jesucristo lo instituyó la Eucaristía, y en este momento instituyó también el sacerdocio. Hagan esto en memoria mía. Eso lo hizo el Jueves Santo. Y para repetirles, hermano, el Jueves Santo instituyó la Eucaristía, instituyó el sacerdocio, se puso como esclavo, siendo rey, y también, hermanos, bueno, instituyó el orden sacerdotal. ¿Qué hizo el Viernes Santo? ¿Qué pasa el Viernes Santo? Nosotros, hermanos, no celebramos, nosotros recordamos y evangelizamos con la pasión
del Señor, pasión y muerte del Señor. Ustedes ven aquí, se imaginan, hermanos, estar en esos momentos allí, cuando al Señor quizá en este momento lo toman prisionero, lo entregó Judas, por lo que les explicaba, y todos se dispersan. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, nos dice un texto. Se dispersan. Tuvieron miedo, Pedro lo negó 3 veces, pero Jesucristo 3 veces después, ya en espíritu, le entrega su rebaño. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. A mis discípulos, los 12, a los 11. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Eso fue, hermanos, después de resucitado, que le entregó el rebaño. Entonces, hermanos, el Viernes Santo nosotros recordamos con fervor, con pasión y con ese amor a evangelizar, hermanos. Nosotros recordamos la pasión, muerte y resurrección, el sacrificio más grande que pudo haber hecho el Señor, de ofrecernos a su Hijo único, de ofrecernos a su Hijo para que muriera como el peor malvado, y no lo era. Así murió. Y por eso, hermanos, nosotros el Viernes Santo recordamos eso. Y miren, hermanos, el Viernes Santo es un día tan especial, es un día tan delicado, que el Viernes Santo no se debe de hacer casi nada, hermanos. ¿Por qué? Porque es el día de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es más, hermanos, para que ustedes tengan idea, la Iglesia Católica es el único día que no hay misa en todo el mundo. Es el único día. Hermanos, es capaz la Iglesia de sacrificar, no hacer la Eucaristía ese día. ¿Se imaginan, hermanos, si la Iglesia no oficia la misa, la Santa Eucaristía en ese día? Hermanos, es porque estamos de luto. El Señor ha muerto. Es porque es un día grande en el que nosotros debemos de buscar de solo hacer el bien. Pues hermanos, es el día en que el Señor tuvo su pasión, muerte, resurrección, pasión y muerte. Es el día viernes. ¿Qué pasa el sábado? El sábado santo, Jesús desciende a los infiernos y triunfa sobre la muerte. Celebramos la vigilia pascual. Nos vamos a detener, hermanos, a explicarles por qué nosotros celebramos con tanto fervor también ese día. Vean, hermanos, que es el Señor, cuando murió, descendió a los infiernos. Lo dice el credo católico. Hermanos, no significa que descendió al infierno. Descendió a los infiernos significa, miren, hermanos, allá nos explica Pedro, que dice que Jesucristo murió y no se quedó en la cruz, que bajó a predicarle a los espíritus de los encarcelados. Esos encarcelados son a los que nosotros le llamamos, a esa cárcel le llamamos un lugar de purificación o un lugar de purgación. Purgación es limpieza. Cuando nosotros nos purgamos, nos limpiamos dentro. Cuando nosotros nos purificamos, pues nos limpiamos. Hermanos, Jesucristo descendió, bajó a predicarle a los espíritus de los encarcelados del tiempo de Noé, del tiempo antiguo. Significa del tiempo antiguo. Es decir, hermano, Jesucristo no vino solo por los presentes. Jesucristo vino a salvar a todo el mundo, a los del Antiguo Testamento, a los actuales que estuvieron con él y a nosotros que somos los del Nuevo Testamento, los de la nueva era, los de la nueva ley. Vino por todos. Entonces, hermano, cuando nosotros decimos en el credo y descendió a los infiernos, significa, hermanos, lo que les estoy explicando. Descendió a donde estaban los espíritus de la gente, de los encarcelados del Antiguo Testamento, que no podían entrar al cielo porque todavía no había acceso a entrar al cielo. Jesús vino a abrir el cielo. ¿Recuerdan, hermanos, cuando
Cuando fue bautizado Jesucristo, se abrió el cielo para los bautizados. ¿Recuerdan cuando Jesucristo expiró? Se rasgó el telón del templo. Eso significa, entre otras cosas, hermanos, se abrió el cielo para todos. Por eso Jesucristo descendió. ¿Y cuáles son esos infiernos, hermanos? Quizás no se los explique todo. Esos infiernos a los que descendió Jesucristo es al seno de Abraham. Que el seno de Abraham, hermanos, en el Antiguo Testamento era el seno de Abraham. Hoy es el cielo. Ese cielo que les digo que Jesucristo lo abrió con su pasión, muerte y resurrección. Nos abrió el cielo a todos. Entonces el seno de Abraham pasó a ser el cielo. ¿Cuál otro infierno? El purgatorio. Ese lugar de purificación donde dice que estaban los espíritus de los encarcelados. Ese purgatorio, hermanos, es otro infierno. El purgatorio también es un infierno de menor intensidad. ¿Por qué? ¿Por qué fue Jesucristo allí? Porque los que están en el purgatorio, en ese lugar de purificación, en esa cárcel, como dice Pedro, y descendió y fue a predicarle a los espíritus de los encarcelados. Son presos de algo, de un delito, de un pecado, están presos, no pueden salir. Y Jesucristo fue a predicarles para que pudieran salir. Entre otras cosas, hermanos, pues Jesucristo, por eso la Santa Iglesia dice que Jesucristo fue a predicarle a los espíritus de los encarcelados, a los del seno de Abraham, a los que estaban purificando también con pecados un poco más leves. También, hermanos, hay otra parte allí que no los quiero confundir, que por ejemplo, cuando muere un niño no bautizado, nosotros sabemos que Dios es dueño de misericordia, pero muere una persona que no es bautizada, hermanos. Hay una teoría que no se las puedo dar con Biblia en estos momentos, no se las puedo dar con Biblia, pero hay una teoría que hay una parte alrededor, a las orillas del cielo, que hay gente que no puede lograr entrar al cielo, que se queda en las orillas, que no sufre fuego, pero que no puede disfrutar del cielo. Y Jesucristo también vino por esa gente. Esto, hermanos, fue el sábado santo. Qué rápido se hace tarde. El sábado santo. Jesús desciende a los infiernos y triunfa sobre la muerte. Hermano, Jesucristo triunfó sobre la muerte. Hermano, nosotros podemos reírnos del diablo, porque el diablo creyó que había derrotado a Jesucristo al matarlo. Y así, hermanos, cuando desde los tiempos de Abraham, pues desde los tiempos de Adán y Eva, hermanos, el diablo pues se encargó, Jesucristo dio la vida y eterna, y el diablo introdujo la muerte. Pero Jesucristo dijo que muere el cuerpo, pero el alma no. Entonces nosotros sí podemos reírnos del diablo y decirle, vos ponés la muerte de la carne. Pues sí, la muerte también del espíritu puede ser si nos condenamos. Pero Jesucristo, en realidad, hermanos, nosotros no morimos. El alma no muere. Bueno, hermanos, el sábado nosotros celebramos esa vigilia, que es la reina de todas las vigilias. Esa es la vigilia pascual. Esa vigilia, hermanos, que también los antiguos la celebraban, que también los judíos, que también los musulmanes la celebran, hermanos, celebran esos eventos, pero a la manera de ellos. Por ejemplo, hermanos, los musulmanes celebran como Abraham. ¿Recuerdan a Abraham cuando ofreció a Isaac como el cordero para sacrificarlo a Isaac? Bueno, los musulmanes así celebran la Pascua, así como Abraham iba a sacrificar a su hijo, así la celebran los musulmanes. Los judíos, hermanos, la celebran como Moisés. ¿Cómo? ¿No recuerdan ustedes cuando Moisés, que después de las 9 plagas, hubieron 9 plagas, y la 10ª fue cuando el Señor les dijo, como los egipcios, el faraón, no dejaban salir al pueblo de Dios, entonces el Señor le dijo a Moisés, dile al faraón
que yo voy a pasar, el ángel de la muerte va a pasar y van a morir todos los primogénitos. Solo no van a morir los primogénitos en aquellas casas donde se sacrifique un cordero, un ovejo, y se rocíe de sangre las paredes. Por allí pasará el ángel de la muerte y no hará daño. Por eso les dijo, de los israelitas nadie perecerá, pero perecerán los primogénitos de los egipcios, del pueblo pagano. Así, hermanos, celebran los judíos la Pascua, como la Pascua de Moisés, en esa que el faraón no hizo caso, así como hoy, que mucha gente no hace caso, no hacen lo que Dios dice, no hizo caso y no hicieron lo que el Señor Yahvé había pedido, mientras que los israelitas anduvieron poniendo, y les dijo, en las casas que haya poca gente, pues únanse 2 familias con un cordero para que hagan este rito. Hermanos, entonces, ¿qué les quería explicar? Así lo celebran los judíos como Moisés. Los judíos, hermanos, se quedaron con la ley de Moisés, así como muchas sectas que están fuera de la Iglesia Católica. Y muchos también, como los musulmanes, están a la forma de Abraham, diferente. Bueno, hermanos, entonces, seguimos. ¿Por qué nosotros disfrutamos esa vigilia pascual que es el sábado? Me decía un hermano, pero el sábado no resucitó Jesucristo. Pues Jesucristo resucitó un día después del sábado. Allá nos habla Mateo 28. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros celebramos la vigilia, hermanos? Con fuego. Nosotros hacemos una fogata después de las 6 de la tarde el sábado. Porque el fuego, hermanos, el fuego es vigor, el fuego es energía. Y también esta gente hacían sus fogatas. Nosotros hacemos una fogata y vamos con antorchas, con procesión hacia el templo. Entonces, hermanos, ¿por qué se celebra la vigilia pascual el sábado? Porque estamos celebrando que ya luego va a resucitar el Señor. Una, antesala de la resurrección. Otra, porque, hermanos, nosotros no tenemos los mismos horarios que tienen los asiáticos, los europeos, los africanos y todos los otros continentes. No tenemos los mismos horarios, hermanos. Y en ese tiempo también, hermanos, el día terminaba a las 6 de la tarde, como les comentaba, con la puesta del sol, y comenzaba el siguiente día a las 6 de la tarde. Es decir, cuando nosotros celebramos la vigilia pascual a partir del sábado a las 6 de la tarde, nosotros, hermanos, en realidad ya estamos celebrando el acontecimiento de la resurrección de Cristo, que es el domingo. Hermanos, y les comento algo así. Fíjense, hermanos, que por ejemplo, hay gente que ha tomado un vuelo de otro continente para América. Y hay gente que ha tomado un vuelo el día 1 de enero, por darles un día. Toman un vuelo el 1 de enero en otro continente, quizá en Europa o en Asia. Hermanos, y vuelan hacia América, llegan a Estados Unidos o a Honduras. Ellos tomaron el vuelo el 1 de enero y resulta que llegan el 31 de diciembre acá. ¿Eso por qué? Porque los horarios son diferentes, porque cuando nosotros estamos de día, otros continentes están de noche. Y por esas razones, hermanos, nosotros comenzamos con la vigilia, esa vigilia que es la reina de las vigilias, hermanos. Esa vigilia que nosotros la vivimos y la disfrutamos, y en la que también nosotros hacemos la adoración de Jesucristo en la cruz, esa cruz que Jesucristo la tiñó de sangre. Por eso al inicio creo que hablábamos de la cruz y por qué el miércoles de ceniza y todo eso. Bueno, llegamos al domingo de Pascua, que celebramos el domingo de Pascua. Celebramos que Jesucristo verdaderamente ha resucitado.
Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ese domingo, hermanos, el domingo de resurrección, iniciamos nosotros la octava de Pascua, que son 8 días. Para los católicos que no nos acordábamos o que no sabemos esto, hermanos, pues pongámosle cuidado porque nosotros celebramos estos eventos. El domingo de resurrección inicia la octava de Pascua hasta el siguiente domingo. Y durante esos 8 días, hermanos, las sagradas lecturas de todos los días solo se trata de la resurrección del Señor. Es casi igual el mensaje todos los días durante esos 8 días, la octava de Pascua. Y también, hermanos, con el domingo de resurrección, nosotros iniciamos el tiempo pascual. Ese tiempo, hermanos, que recuerden que Jesucristo resucitó el domingo de resurrección. Y durante 40 días Jesucristo se les estuvo apareciendo a sus apóstoles, enseñándoles las heridas, comiendo con ellos, se les estuvo apareciendo, les dijo, les mandó, les dio una orden, les dio una razón. Váyanse a, ¿dónde les dijo? A Galilea, váyanse a Galilea. ¿Por qué? Porque allá en Galilea fue donde Jesucristo vivió su tiempo de evangelización. Hermano, Jesucristo evangelizó 3 años. ¿Por qué? Porque para los judíos era y es una ley que la gente no puede predicar antes de que tenga 30 años. Ellos, según ellos, necesitan gente madura y gente con conocimiento para que pueda predicar. Por eso Jesucristo cumplió todo, hermanos. Todo el Antiguo Testamento lo cumplió hasta eso. Él comenzó a predicar hasta que cumplió 30 años. Por eso su evangelización son 3 años. Bueno, hermanos, entonces, al domingo de resurrección comienza los 40 días de que nosotros estamos celebrando ahorita, que Jesucristo en espíritu se quedó acá. Y se les metía al templo, a los lugares donde se reunían los apóstoles, y hablaba con ellos. ¿Recuerdan ustedes allá cuando no estaba Tomás? Y le dicen los otros apóstoles, hemos visto al Señor, ha venido. Y dijo Tomás, ¿recuerdan que dijo? Hasta no ver, no creer, dijo. El incrédulo va, hasta no ver, no creer. 8 días después se le apareció Jesucristo a Tomás y le dijo, mira, mete tu dedo, mete tu mano en mis heridas, en mis llagas. Y le dijo, y lo regañó, le dijo, cree y no seas incrédulo. Y Tomás creyó, y fue cuando dijo Tomás, y nosotros lo repetimos en la más santa misa, Señor mío y Dios mío. Eso significa, Señor, sí creo y me arrepiento y creo. Pues eso estamos celebrando ahorita, hermanos, el tiempo que Jesucristo, ahí podemos ver, hermanos, cuando Jesucristo se les está apareciendo dentro, con las puertas cerradas, se metía, hablaba con ellos, incluso hasta comió pescado allá en el mar de Galilea con ellos y les enseñaba las heridas. Bueno, hermanos, entonces, esto es lo que celebramos del domingo de resurrección desde el domingo de resurrección, 40 días adelante. Llega, hermanos, el día en que Jesucristo les dice, miren, hermanos, ahí hay un cuadro, pero no lo veo. Tómenle una foto ustedes para que lo puedan ver en sus casas, hermanos. Pero bueno, si no lo puedo leer. Pero bueno, hermanos, después de que Jesucristo ya cumple 40 días ¿por qué le celebramos nosotros a los difuntos 40 días? Aquí está la explicación. Si Jesucristo no se había ido, nos está enseñando que quizá nosotros también en espíritu no nos hemos ido. ¿Y por qué le celebramos 9 días también a los difuntos? Porque después de esos 40 días les dijo, hagan oración, hagan sacrificio por 9 días. Y al 10º día que llegó, hermanos,
al 10º día llegó Pentecostés. Pentecostés, que es exactamente 50 días después del domingo de resurrección. Allí llega Pentecostés. Otras solemnidades. Vamos a ver. Textos escriturísticos empleados en la misa de los domingos y solemnidades. Domingo no puedo ver, hermanos, no puedo ver, discúlpenme, pero no, una es que ya casi no veo y otra pues que estoy largo de la pantalla. Sí, perdónenme, pero no. Vamos a ver, domingo, 2 de Samuel, 1 de Corintios, el domingo, sí, estos son pues las fiestas que nosotros celebramos. Nosotros no celebramos, hermanos, solo la Semana Santa, solo el miércoles de ceniza, no celebramos solo el domingo de Ramos, domingo de resurrección, Viernes Santo, Pentecostés y todo eso, ¿no, hermanos? Nosotros vivimos y disfrutamos fiestas todo el año, todo el año. Bueno, hermanos, miren, hemos llegado hasta el día de Pentecostés, que es el día pues que el Espíritu Santo se derramó. El Espíritu Santo pues que es parte de Dios Padre y Dios Hijo, es la manifestación de Dios Padre y Dios Hijo. El Espíritu Santo que se derramó para quitarles el miedo, porque los apóstoles, hermanos, estaban escondidos, estaban metidos, escondidos, hermanos, por miedo a los judíos. Y cuando llegó Pentecostés, hermanos, los apóstoles salieron con todo el valor a predicar la palabra del Señor. Hermano Wilmer, muchas gracias. No pude llegar hasta a ver esas letras, esos textos, pero ustedes, si le tomaron un pantallazo, lo pueden ver. Hermanos, se nos fue la hora. Saludos a todos, hermanos, los que están viendo este programa, sus oraciones por nosotros, hermanos, por el programa, por el canal, por ustedes, por hermano Mario, que sufrió un pequeño accidente, tiene una quemadura fuerte en un pie. Hermanos, y que el Señor, la Santísima Trinidad y Madre María nos ayuden para ir comprendiendo cada día el camino, la palabra del Señor, que nos haga fuerte, que nos ayude a defender su iglesia, así como la defendieron los apóstoles, así como la defendió Cristo, y así como la defendieron los santos mártires, los primeros cristianos. Que nosotros tengamos esa voluntad, esa actitud de también seguir en esta misión hasta el último día. Que el Señor y Madre María me los guarde y me los acompañe siempre. Los dejamos, creo, con unos comerciales.